de observancia obligatoria bajo la amenaza de una sanción, estas pueden ser 4 tipos diferentes: morales, religiosas, usos y de derecho. Veamos aquí las relaciones de similitud y diferentes entre moral y derecho. Si entendemos las normas como regla de conducta de observancia obligatoria bajo la amenaza de una sanción, estas pueden ser 4 tipos diferentes: morales, religiosas, uso y de derecho. Veamos aquí las relaciones y similitudes y diferencias entre moral y derecho. ¿Qué es una norma? Una norma es una regla o directriz que establece un patrón de comportamiento que debe ser seguido, ya sea por obligación, condición o acuerdo social. Las normas buscan regular la conducta de las personas y pueden tener diferentes grados de incidencia y consecuencia en caso de incumplimiento. En sentido amplio, todas tienen sanción y coacción. Una norma es una regla o directriz que establece un patrón de comportamiento que debe ser seguido, ya sea por obligación, condición o acuerdo social. Las normas buscan regular la conducta de las personas y pueden tener diferentes grados de experiencia y consecuencia en caso de incumplimiento. En sentido amplio, todas tienen sanción y coacción. Son reglas de conducta que una persona impone a sí misma. Son reglas de conducta que una persona se impone a sí misma, basado en una conciencia, razón y valor. Su cumplimiento genera remordimiento o culpa. Se descubre a través de la razón humana. Son reglas establecidas por una religión o creencia. Su incumplimiento puede acarrear sanciones dentro de la comunidad religiosa o según la creencia o objetivo de uno. Son reglas de trato social que regulan aspectos como la cortesía, la etiqueta o la moral. Su incumplimiento puede generar rechazo social o desaprobación. Son irracionales porque las personas siguen esta clase de normas. Son reglas establecidas por el Estado y cuyo cumplimiento es obligatorio. Su cumplimiento conlleva sanciones legales como multa o penas de prisión. Son bilaterales y coercibles. Si tenemos las normas como regla de conducta de observancia obligatoria bajo la amenaza de una sanción, estas pueden ser 4 tipos. Si entendemos las normas como regla de conducta de observancia obligatoria bajo la amenaza de una sanción, estas pueden ser 4 tipos diferentes: morales, religiosas, usos y de derecho. Veamos aquí las relaciones y similitudes. ¿Qué es una norma? Una norma es una regla o directriz que establece un patrón de comportamiento que debe ser seguido, ya sea por obligación, condición o acuerdo social. Las normas buscan regular la conducta de las personas y pueden tener diferentes grados de incidencia y consecuencias en caso de incumplimiento. En sentido amplio, todas tienen sanción y coacción. Son reglas de conducta que una persona impone a sí misma, basada en su conciencia, razón y valor. Su cumplimiento genera remordimiento o culpa. Se descubre a través de la razón humana. Son reglas establecidas por una religión o creencia espiritual. Su cumplimiento puede acarrear sanciones dentro de la comunidad religiosa o según la creencia o un castigo divino. Son reglas de trato social que regulan aspectos como la cortesía, la etiqueta o la moda. Su incumplimiento puede generar rechazo social o desaprobación. Son irracionales porque las personas siguen estas clases de normas para ser aceptados por los grupos sociales. Son reglas establecidas por el Estado y cuyo cumplimiento es obligatorio. Su cumplimiento conlleva sanciones legales como multas o penas de prisión. Son bilaterales
reproducirse bajo la amenaza de una sociedad. Podemos afirmar que existen 4 clases de normas distintas: las normas morales, las religiosas, las convencionalismo social y el derecho. Y todas constituyen un orden normativo diferente. Hoy vamos a estudiar las normas morales, la relación entre el derecho y la moral. La moral como norma que integra un orden normativo. Ya se revisó la definición del derecho y se tuvo una aproximación a su complejidad conceptual. Ahora conviene el acercamiento a lo que significa moral. Figura que por su complejidad no puede ser definida brevemente, pero que sí podemos caracterizar como un fenómeno normativo y racional. Son normas que buscan el perfeccionamiento del ser humano por el uso de la razón. La noción de lo moral nos acerca a lo que considera personalmente como bueno. En una sociedad pretende construir un orden que regule la conducta de los sujetos en función de una norma. Ordenar la conducta de cada quien a su bien para poder vivir juntos en sociedad y percibir como seres humanos. Entonces, tanto el derecho como la moral se valen de normas para aplicar un orden. Recuerden que hay 4 órdenes: religioso, moral, jurídico y social. El orden es un concepto muy interesante. Olazo y María lo define como un conjunto de relaciones determinadas sobre varios elementos, por un principio superior para producir una nueva unidad característica. Si el orden precisa para su existencia, así el orden precisa para su existencia de los siguientes elementos: A. Una pluralidad de relaciones. B. Un principio regulador superior. C. Un conjunto de elementos. D. El resultado de la aplicación del principio. Tanto en el derecho como en la moral constituyen un orden de normas que cumplen con todos los requisitos académicos. Revisión histórica de las relaciones entre moral y derecho en la moral. Para entender las relaciones entre el derecho y la moral, puede servir mirar la historia y ver cómo en la sociedad ambos sistemas de normas se plantean muy vinculados. Moral y derecho vinculados. Los pensadores y sus pueblos no pueden distinguir las normas morales de la comunidad de los pueblos. Tanto la moral como el derecho se fusionaban y se encontraban vinculadas a la fe religiosa, por lo que no existía distinción entre moral y derecho. La misma era un constructo de creencias reducidas en la forma como cada pueblo entendía su papel en el mundo.
Paracelso, US Art AX Edmond, el derecho es el arte de no inventa, que es una definición moral. Para Uña, el derecho tiene tres preceptos: vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo que le corresponde. De todo lo anterior se desprende la gran relación que los pensadores del derecho romano encontraban en el derecho y la moral. La práctica jurídica estaba más clara y definida la diferencia. La moralidad se supone al derecho. La moral se consideraba en todos los actos del ser humano, en tanto del derecho, solo en las relaciones entre sujetos. Por otra parte, Paulo sentenció: no hombre quod licet honesto est, no todo lo lícito es honesto. Se infiere allí la superioridad de lo moral sobre el derecho, en la división de aquella edad. Para Santo Tomás de Aquino, la moral implica todas las virtudes y el derecho solo a la virtud, Separación entre el moral y el derecho. Siglo XVII, siglo XVIII. La moral y el derecho tienen cada uno sus esferas y nunca se encuentran. El derecho corresponde a lo externo, al individuo, en tanto a lo moral, a lo interno. Para Kant, las motivaciones resultaban fundamentales. Las internas motivaciones del acto obedecen a lo moral y no habría allí interés en el resultado, es decir, acciones buenas podrían tener malos resultados malos y viceversa. Se orientan a responder a lo que debo hacer. Las externas, por lo contrario, se orientan al aspecto físico de la obra. Y allí es el derecho, no la moral, el condicionamiento. Esto es el acto de conformidad con la ley. La moral y el derecho tiene cada uno una su esfera y nunca se encuentran. El derecho
sujeto obligado y sujeto facultado, donde una parte tiene la obligación de cumplir y la otra parte tiene el derecho de exigir mucho. Interioridad versus exterioridad. La moral es interior porque le interesa fundamentalmente la intención, el motivo y la convicción interna del sujeto. Siendo el obrar bien un fin en sí mismo. En cambio, el derecho es exterior porque se preocupa principalmente por la adecuación de la conducta al mandato legal, es decir, le importa el resultado material del acto y el cumplimiento de la norma, independientemente de los motivos internos del individuo. Incoercibilidad versus coercibilidad. La moral es incoercible porque su cumplimiento debe ser espontáneo y voluntario, ya que existe una autoridad facultada para emplear la fuerza pública. En caso de que alguien decida no seguir sus valores personales, por el contrario, el derecho es incoercible, porque en caso de incumplimiento, el Estado tiene la facultad legítima de aplicar la fuerza o sanciones como multas o penas para garantizar que la norma sea obedecida. Autonomía versus heteronomía. La moral es autónoma porque la fuente de la norma es el propio sujeto, porque asimismo sus principios de conducta mediante su razón, a diferencia del derecho, que es heterónomo, porque las normas provienen de una voluntad ajena al sujeto, el Estado general, y son de cumplimiento obligatorio para todos, independientemente de si el individuo está de acuerdo con ellas o las acepta como válidas. ¿Qué son los convencionalismos sociales? Denominación. Puntos de contacto entre las reglas sociales y las normas jurídicas. Teorías que dicen que no hay diferencia entre el derecho de los usos sociales, teorías de diferencia el derecho y los convencionalismos sociales. Hablan cuatro de diferencia el derecho de los convencionalismos sociales, la naturaleza de la sanción, el derecho de una sanción desorganizada, prevista y controlada. El derecho es una esfuerzo el derecho esfuerzo de la organización del interés. Las normas sociales son el interés. El derecho es un instrumento para la civilización y las normas sociales. ¿Qué son los convencionalismos sociales? Son reglas de conducta de observancia obligatoria que regulan aspectos como la cortesía, la etiqueta, el decoro y la moda. Se basan en la repetición constante de conductas en la vida colectiva y buscan la armonía entre el trato externo. 2. Denominaciones. A lo largo de la historia de la filosofía jurídica han recibido diversos nombres. Moralidad positiva, denominación dada por Austin. Recursos sociales, nombre utilizado por Rodolfo Cherry. Reglas de trato externo, denominación de Nicolai Arman. Reglas de trato social, término referido por Luis Recáncer Sánchez. Norma convencional, nombre que le asigna
Si entendemos las reglas de conducta de observancia obligatoria bajo la amenaza de una sanción, estas pueden ser 4 tipos diferentes. Pueden ser morales, religiosas, y de es una regla o directriz que establece un patrón de comportamiento que debe ser seguido, ya sea por obligación, convicción o acuerdo social. Las normas buscan regular la conducta de las personas que pueden tener diferentes grados de incidencia y consecuencia. En caso de incumplimiento, pueden ser no amplias sanciones o acciones. Son reglas de conducta que una persona impone en sí misma basada en su conciencia, razón y valores. Su incumplimiento genera remordimiento o culpa. Se descubre a través de la razón humana. Son reglas establecidas por una religión o creencia espiritual. Su incumplimiento de la religión. Son reglas establecidas por la religión o creencia espiritual. Su incumplimiento puede haber sanciones religiosas o según la creencia oculta. Son reglas de trato social que regulan aspectos como la cortesía, la etiqueta o la moda. Su incumplimiento puede generar rechazo social o desaprobación. Son irracionales porque las personas siguen estas clases de normas para ser aceptados por los grupos sociales. Son reglas establecidas por el Estado, cuyo cumplimiento es seguro. Su incumplimiento conlleva sanciones legales, multas o penas de prisión. Son bilaterales y coercibles. Diferencia entre leyes físicas, normas de conducta, reglas técnicas y normas de conducta. Sobre la relación histórica entre el derecho, ya hemos estudiado el derecho no es solo normas, sin duda implica un sistema de normas, ya que es una realidad normativa. Si entendemos las normas como reglas de conducta de observancia obligatoria que deben cumplirse bajo la amenaza de una sanción, podemos afirmar que existen 4 clases de normas de conducta: normas morales, las religiosas, los convencionalismos sociales y el derecho. Todos constituyen un orden normativo diferente. Podemos estudiar las normas morales, la relación entre el derecho y la moral como normas interiores. Ya se revisó la definición del derecho y se tuvo una aproximación a su complejidad conceptual. Ahora conviene un acercamiento a lo que significa moral. Figura que por su complejidad no puede ser definida brevemente, pero sí podemos caracterizar un fenómeno de lo moral se acerca a lo que se considera racionalmente como bueno en una sociedad.
será en el fuero interno de su mente. La moral es una amenaza unilateral, conceptual, valorar hasta qué punto la ciencia es para ser la omisión de una acción que pueda hacer el mismo tiempo, pero existe también otra manera, otra posibilidad de enfocar éticamente la meditación contemplándola y ya no con otras acciones posibles para su mente, sino las acciones deben hacer
Si entendemos a las normas como reglas de conducta o observancia obligatoria bajo las clasificaciones, esta puede ser un concepto diferente a la moral, religiosa, uso y derecho. ¿Qué es una norma? Una norma es una regla o directriz que establece un patrón de comportamiento que debe ser seguido, ya sea por obligación, convicción o acuerdo social. Las normas buscan regular la conducta de las personas y pueden tener diferentes grados de exigencia y consecuencia en caso de incumplimiento. En sentido amplio, no administración o acción. Son reglas de conducta que una persona se impone a sí misma basada en su conciencia, razón y valor. Su incumplimiento genera remordimiento o culpa. Se descubre a través de la razón humana. Son reglas establecidas por una religión o creencia espiritual. Su incumplimiento puede acarrear sanciones dentro de la comunidad religiosa o, según la creencia, un castigo divino. Son reglas de trato social que regulan aspectos como la cortesía, la etiqueta o la moda. Su incumplimiento puede generar rechazo o desaprobación. Son irracionales porque las personas siguen esta clase de normas para ser aceptados por los grupos sociales. Son reglas establecidas por el Estado y cuyo cumplimiento es obligatorio. Su cumplimiento conlleva sanciones legales como multas o penas de prisión. Son bilaterales y flexibles. Diferencia entre leyes físicas, normas y sobre las relaciones teóricas del derecho humano. Ya hemos estudiado distintas formas de la realidad jurídica. Sabemos que el derecho no es solo normas que también implica instituciones, valores y relaciones humanas, sino implica un sistema de normas, ya que es una realidad normativa. Si entendemos las normas como reglas de conducta de observancia obligatoria que deben cumplirse bajo la amenaza de una sanción, podemos afirmar que existen cuatro clases de normas. Todas constituyen un orden normativo diferente. Las relaciones entre el derecho humano, la moral como normas que integran un orden normativo. Ya se revisó la definición de derecho que según una constitución superior. Ahora conviene una certidumbre de significado moral. Figura por su complejidad no puede ser definida plenamente, pero sí podemos caracterizar un La sociedad pretende construir un orden que regule la conducta de los sujetos en función de un actuar bueno, ordenar la conducta de cada quien hacia el bien para poder vivir juntos en sociedad y crecimiento de los hombres. Entonces, tanto el derecho como la moral se valen de normas para aplicar un orden. Recuerden que hay cuatro órdenes: religioso, moral, jurídico y social. El orden es un concepto muy interesante. Olazo, Luis María lo define como un conjunto de relaciones determinadas sobre varios elementos por un principio superior para producir una nueva unidad. Características así se precisa para su existencia los siguientes elementos. Hay una pluralidad de relaciones, un principio regulador superior y un conjunto de elementos. El resultado de la aplicación del principio. Para entender las relaciones entre el derecho y la moral puede servir mirar la historia y ver cómo la sociedad, ambos sistemas de normas se plantean muy vinculados. Tanto la moral como el derecho se fusionan y se encontraban vinculados a la fe religiosa, por lo que existía distinción entre moral y derecho. La misma era un conjunto de creencias reducidas de la forma como cada pueblo entendía su moral. Con incidencia en la vida material de los fenómenos, la cosmovisión de una forma determinada
Hammurabi y la ley mosaica son ejemplos del desarrollo de los derechos en para los pensadores helénicos el Estado constituía la expresión máxima del derecho. En tanto que su alcance se consideraba omnicomprensivo de las exigencias sociales con las individuales. En bella relación, la racionalización no fue dirigida para establecer delimitaciones individuales entre los derechos. Podríamos recordar que para Platón la justicia es la más elevada de las virtudes, que no se distinguía como moral, que no se distinguía como valor moral de la justicia. Con el fin en la vida social, Aristóteles también la consideró unánime y además consideró al Estado como parte así como al derecho positivo como consejo para vivir correctamente. En tal sentido, las leyes eran consideradas orientaciones para el resto para la búsqueda de la felicidad. Lo bueno es que se encontraba incluido significativamente en la moral y la tarea para los prácticos romanos, no existía interés en establecer diferencias teóricas entre el derecho humano. Para Jason, U.S. A.X. el derecho es el arte legislativo es una definición el derecho tiene tendencia a vivir honestamente, no hacer daño a otro y dar a cada uno lo que le corresponde. De todo lo que se desprende la relación que los pensadores del derecho romano encontraban en el derecho y la moral, en la práctica jurídica estaba más clara y definida la diferencia. Paulo sentenció, no omnes licet honestes, no todo lo lícito es honesto. Se refiere allí la superioridad de la moral sobre el derecho en la visión de aquella época. Para Santo Tomás de Aquino, la moral implica todas las virtudes, el derecho solo la virtud de la justicia. Separación entre moral y derecho. La moral y el derecho cada una su esfera. El derecho corresponde al externo, al individuo orientado por la moral al interno. Para Kant, las motivaciones resultantes de las motivaciones internas, motivaciones de las que obedecen a lo moral, y no habría allí interés en el resultado. Es decir, acciones buenas podrían tener resultados malos y viceversa. Se orientan o responden a la pregunta ¿qué debo hacer? Las externas, por el contrario, orientan el aspecto físico de la obra y allí es el derecho y no la moral el condicional. Esto es el acto de conformidad con la regla. Si bien el derecho y la moral corresponden a esferas diferentes, tienen un espacio común. El espacio común de ambas habitan principios generales del derecho, entonces comprenden finalmente como sistemas de normas distintos que se pueden relacionar entre sí. Hay distintas teorías sobre las relaciones de la conformidad del derecho con la moral. Surgen esencialmente tres teorías, cuyo sustento pudo apreciarse en la revisión histórica. Teoría de la identidad del derecho con la teoría moral, teoría de la dependencia del derecho respecto a la moral. Frente a su conciencia
frente a la bilateralidad del derecho que establece facultades para uno y obligaciones para otro, mientras la moral es interior, pues le importa la intención y pureza del pensamiento. El derecho es exterior, ya que se conforma con la adecuación externa de la conducta a la norma, sin juzgar el motivo íntimo. Asimismo, la moral es autónoma, porque el individuo actúa bajo su propio dictamen y convicción, mientras que el derecho es heterónomo, porque la norma es impuesta por orden ajeno a la voluntad personal. Finalmente, la moral es incoercible, pues su cumplimiento debe ser espontáneo y no admite el uso de la fuerza, a diferencia del derecho que es coercible, porque el Estado puede aplicar la fuerza física para garantizar su cumplimiento. Unilateralidad versus bilateralidad. La moral es unilateral, no impone deberes al sujeto sin otorgar a nadie la facultad de exigir su cumplimiento, por lo que el deber recae únicamente en la conciencia del individuo, en contraste con el derecho, que es bilateral, porque establece una relación entre dos personas, sujeto obligado y sujeto facultado, donde una parte tiene la obligación de cumplir y la otra tiene el derecho a exigir su cumplimiento. Interioridad versus exterioridad. La moral es interior, el motivo y la condición interna del sujeto al actuar, siendo el obrar bien un fin en sí mismo, en cambio el derecho al exterior, porque se preocupa principalmente por la adecuación de la conducta al mandato legal. Incoercibilidad versus coercibilidad. La moral